COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer La Nación reportaba 653 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19. Lamentablemente, 2 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad y fueron otorgadas 855 altas clínicas. Una jornada de balance positivo, puesto que el número de recuperados superó al número de confirmados en un día, pero sigue siendo una tendencia la de reportar casos positivos en cada nueva jornada, la del incremento, aunque ayer con un significativo una ligera disminución en relación con la tendencia al alza de los últimos días. Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba siguen siendo las provincias con mayor tasa de incidencia por la enfermedad. Hoy estaremos intentando un contacto directamente con el municipio especial Isla de la Juventud, que también ha incrementado sus cifras en las últimas jornadas. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis sobre la situación epidemiológica en el país. Me acompaña la intérprete de lengua de señas, Marileimis Repilado. Bienvenida, y le doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que permite, que posibilita esta transmisión, incluyendo la radio, a la intérprete de lengua de señas y, muy importante, a todas las personas que escuchan la información, que cumplen con las medidas y que esperamos que cooperen para que los demás que no lo hacen, pues también velar y exigir por ello. Hoy, como tú decías, al igual que ayer, con algunos indicadores positivos, que aún manteniendo una elevada transmisión y una elevada complejidad epidemiológica, pero bueno, permite ver algunos. Si no fuera, porque lamentablemente tenemos que comenzar la conferencia informando el fallecimiento de 4 personas en el día de ayer, personas que estaban diagnosticadas con la COVID-19 y que presentaron un grupo de complicaciones. Un señor, un paciente de 83 años, una paciente de 83 años de edad del municipio Cerro, aquí en la provincia de La Habana, con el antecedente que también hemos visto que es frecuente de ser contacto de un caso positivo, y con además un grupo de enfermedades asociadas, que es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Hemos visto que esto se repite mucho en las evoluciones estas complejas, y además una enfermedad de Parkinson. Esta paciente comenzó con síntomas el día 30 de enero, síntomas: fiebre, falta de aire, decaimiento, dolor torácico y toma del estado general. Se mantuvo ingresada durante 7 días, 4 de ellos en terapia intensiva. Presentó episodios de falta de aire intensa, inflamación o edema de miembros inferiores, cifras elevadas de tensión arterial que fueron difíciles de corregir, y súbitamente presenta un episodio de dolor precordial que evoluciona a una bradicardia extrema, hace una parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Reitero nuestras condolencias a familiares y amistades, y lamentamos mucho el fallecimiento de esta paciente, al igual que el de un paciente de 60 años de edad, una edad joven, de aquí de La Habana, del municipio Marianao, contacto de un paciente positivo ya confirmado, con el antecedente de una diabetes mellitus, hipertensión arterial y en este caso obesidad, que es otro factor que influye mucho en la evolución hacia la gravedad de los pacientes. Este paciente estuvo 17 días ingresado en nuestros hospitales, 8 de ellos en terapia intensiva, tuvo una evolución sin mucha mejoría prácticamente desde el inicio de los síntomas, que fueron inicialmente fiebre, tos seca y falta de aire. Y lamentablemente fue necesario intubarlo y ventilarlo
empeoró mucho clínicamente la función renal, hizo un shock refractario y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación. Nuestras condolencias a familiares y amistades. El otro paciente que fallece, de 92 años, también de aquí de La Habana, del municipio de Guanabacoa, también contacto de caso positivo, con el antecedente de padecer de un cáncer de próstata, de hipertensión arterial, y que realmente tuvo una estadía breve en nuestros hospitales, 2 días, los 2 días en terapia intensiva, porque desde su ingreso comenzó con una sintomatología de mucha gravedad, y este paciente pues realmente fue necesario intubarlo, ventilarlo, y lamentablemente hace un shock refractario, una hipoxemia severa con cianosis isquémica, hace una parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Una paciente de 79 años de edad de Gerona, el municipio especial Isla de la Juventud, también contacto de casos positivos, con antecedentes de padecer de asma bronquial, hipertensión arterial, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que estuvo durante 5 días ingresada, realmente tuvo una evolución muy rápida hacia la gravedad, y de ellos 3 en terapia intensiva. Finalmente, después de un grupo de complicaciones, hace una parada cardíaca, se valoró como un tromboembolismo pulmonar, una complicación muy fuerte, hizo la parada cardíaca y aunque se trató de reanimar, pues no fue posible esta recuperación. Realmente lamentamos mucho estos fallecimientos, el fallecimiento de estos pacientes. Si ustedes se dan cuenta, el factor edad, el factor enfermedades asociadas previamente, hace que este tipo de personas o a las personas que tenemos con esas características, las protejamos todavía mucho más. Y la forma de protegerlo se conoce. Esas personas no son las que salen a hacer los mandados, ni son los que están en la calle, ni le traemos visitas a la casa. Sabemos que a veces se crea un poco de depresión, pero es preferible, o si se traen, que sean con la debida protección. Porque lamentablemente al incrementar las casos, fíjense el municipio especial Isla de la Juventud, que incluso era un territorio de nuestro país de los que estuvo varios meses sin notificar casos de COVID, como el hecho de comenzar a incrementarse el número de casos, como además hemos estado valorando todos estos días, pues hace que ocurran hechos tan lamentables como el fallecimiento de este paciente. Reitero, nuestras condolencias a familiares y amistades. De esta forma, Cuba amanece con 16.215 pacientes ingresados, de ellos 3.158, en vigilancia 7.986 y activos, en estos momentos un total de 5.071 activos, que es una cifra de las que yo me referí inicialmente, que es positiva, son 524 menos en comparación con el día de ayer. O sea, es una cifra alta, pero se ha logrado ir reduciendo con la unión de las altas que se incrementan y los ingresos que en poca cantidad, pero van bajando. Ayer nuevamente se procesó un número importante de muestras, 19.322 muestras para el diagnóstico de la COVID. Ya tenemos que informar que además de los 18 laboratorios que teníamos ya trabajando hace unos meses, una semana, pues el de Pinar del Río ya procesó ayer 509 muestras, el de Cienfuegos 322,
y se incorpora un centro del Polo Científico de Biocuba Pharma, aquí en La Habana, que es el CIDEN, que procesó ayer 133 muestras. Ustedes se dan cuenta de cómo se han ido incrementando el número de laboratorios. Nuestra intención, que además ya nos falta mucho, es llegar a 20.000 muestras diariamente, siempre y cuando sea necesario. Y hoy, con la complejidad epidemiológica, pues realmente se justifica un número importante de muestras. Como resultado del análisis de estas 19.322 muestras para el diagnóstico en el día de ayer, en todos estos laboratorios que hemos dicho, se diagnosticaron 580 personas con la COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando de que un 3% también va bajando la positividad de las muestras que procesamos. Un 3% de las procesadas pues resultaron positivas, diagnosticaron un grupo de 580 pacientes. Esto hace que se acumulen ya en Cuba el estudio de 2.049.780 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y que se hayan diagnosticado 34.064 personas con la COVID-19, o sea, con esta enfermedad. Eso es un 1,66% de todas las muestras estudiadas. Todas las provincias, reitero porque además a veces leo en Cuba Debate algunos comentarios, no, pero es que en Santiago nada más que se procesaron tantas. Yo reitero, va en correspondencia con la complejidad epidemiológica, con los vuelos que entran. Acuérdense, tengan en cuenta eso, que todos los viajeros que entran se les toma la muestra, y la muestra se toma y se procesa en la provincia donde está el aeropuerto que la recibe. De hecho, La Habana es quien está recibiendo el mayor número de viajeros, y como ustedes ven ahí, La Habana con un número importante, Santiago, Matanzas, Ciego Dávila, Guantánamo, Mayabeque, de todos los municipios, incluyendo, que también es otro comentario que a veces hemos visto, no es que en la isla no se diagnosticaban porque no se hacían, no, de la isla se procesaron un número importante de muestras, 522 muestras en el día de ayer. El 92,2% que se ha mantenido elevado son contactos de casos positivos previamente. De hecho, se encontraban prácticamente todos aislados en los centros para aislamiento para contactos. Todavía en La Habana no se ha logrado la totalidad. Se encontraban aislados en los centros para contactos, y en el acumulado ya es el 86,4% de todos los diagnosticados en Cuba, pues han tenido el antecedente de ser un contacto de caso positivo. Esto justifica que todos los contactos de primer orden de un caso que se confirme se ingresen, se aíslen, porque lamentablemente en un momento determinado se tomó la decisión de hacer el ingreso domiciliario, pero eso no se cumplió como debía haber ocurrido, y generó un número mayor de transmisión de casos en esta ocasión. De los 580 pacientes diagnosticados ayer, el 18 con fuente de infección en el extranjero, y en el acumulado pues es un 12,6% todos los que han tenido fuente de infección en el extranjero. Del total de casos del día, 580, 21, el 3,6% están vinculados con viajeros internacionales. Se acumulan 10.105, que es el 37,2% del total de casos desde el 1 de noviembre, que además siempre explicamos que cogemos esta fecha como referencia porque fue cuando se decidió la apertura de la frontera y de los vuelos comerciales a nuestro país. Por provincia, un comportamiento más o menos similar. La Habana con el mayor número, aunque inferior a días anteriores, 292.
Santiago también con un número elevado, 87, Mayabeque 35, se ha ido incrementando la transmisión y el número de casos, Villa Clara 31, Holguín 22, Artemisas 19, Guantánamo 16, Pinar del Río 15, al igual que Matanzas, Granma 13, Ciego de Ávila 12, el municipio especial Isla de la Juventud 11, Cienfuegos 7, Camagüey y Las Tunas con 2 cada uno, y Santi Espíritus con 1 en el día de ayer. Ahí, si pudiéramos decir, bueno, Mayabeque que ha ido incrementando, y Guantánamo que en donde todavía hay una transmisión importante, incluso hay un equipo presidido por una viceministra de salud en el territorio, trabajando allí, además de los equipos que ya existían, de conjunto con los guantanameros, para poder controlar la transmisión en este territorio. El 52,9% de los diagnosticados ayer del sexo femenino, y en el acumulado es el 48,9% y el 51,1% del sexo masculino en el acumulado. El 45,3% de todos los diagnosticados totalmente asintomáticos en el día de ayer, en el acumulado es el 54,6%. Sigue siendo una característica de esta enfermedad que se manifiesta en que no tienen síntomas y que transmiten de una manera importante la enfermedad. Por grupos de edades, nuevamente menores de 20 años, una cifra inferior pero todavía alta, 79, que de los 79, 66 en edades pediátricas, de 18 y menos años de edad. Con estos 66 ya se acumulan 3.670 niños jóvenes de 18 y menos, incluyendo un número importante de lactantes que lo hemos venido informando, que han padecido la COVID-19 en nuestro país. Y aún hoy, con un número de activos importante, 709, estamos hablando de este grupo de población que tiene 709 pacientes ingresados, confirmados, positivos en estos momentos. Se ha egresado el 80,3% y se incrementa un caso grave, por lo tanto son 2 graves, uno de 15 años de edad, que ya habíamos informado ayer, y uno de 5 años de edad, que se incorpora al grupo de los graves, con los cuales se trabaja intensamente por nuestros pediatras y se deben de recuperar. Son graves, estables los 2 pacientes. De 20 a 39, 165, de 40 a 59, 213, y de más de 60, que creo que no tengo que insistir en el riesgo de este grupo de edad, pues un total de 123 casos ayer, una cifra elevada, es el 21,2% de todos los diagnosticados en el día de ayer. Y que, reitero, entraña muchos riesgos. Y si además de la edad usted le agrega alguna comorbilidad, pues también es todavía de mucho más riesgo. De los 580 pacientes, 562 autóctonos, 18 importados. Los 18 importados diagnosticados ayer son 6 de la provincia de La Habana, de Boyeros, Plaza de la Revolución y 10 de octubre, 1 de cada uno, y de Playa 3. De Villa Clara, 5 casos importados, 4 de Santa Clara y 1 de Caibarín. De Camagüey, los 2 casos importados son de los municipios Camagüey y Sierra de Cubita. En Las Tunas se diagnostica un caso importado del municipio Cabecera, al igual que en Holguín, 3 casos importados del municipio de Holguín. Y en Santiago de Cuba, el paciente importado que se diagnostica ayer es del municipio Palma Soriano. Por países, de Rusia son 7 de procedencia
de este país, Estados Unidos 3, España 2, Angola, Bahamas, Colombia, Italia, Jamaica y Venezuela con 1 cada uno. Y ayer se diagnostican también 4 extranjeros con la COVID-19 en nuestro país. Uno de Colombia, un caso importado, uno de Angola también, los 4 son casos importados, o sea, arribaron a Cuba incubando la enfermedad y aquí se hizo el diagnóstico. Uno de Colombia, uno de Angola, uno de Bahamas y uno de Italia. Los casos autóctonos, pues 562, cifra todavía elevada, aunque inferior a lo que ha ocurrido en la última semana. Pinar del Río con 15 casos autóctonos, también con una dispersión en sus municipios. Del municipio cabecera 6, de Los Palacios 3, de Consolación del Sur 2, de Guanes, Minas de Matahambre, San Juan y Martínez y Viñales, 1 de cada uno. Artemisa 19 casos, pero también con una dispersión importante en sus municipios. Del municipio cabecera Artemisa 7, de Bauta 4, del Mariel 3 y de San Cristóbal, San Antonio de los Baños, Candelaria, Guanajay y Bahía-Honda, un paciente autóctono en el día de ayer de cada uno. La Habana con la cifra más elevada, 286, con la dispersión más elevada que tenemos en nuestro país. Realmente es la provincia que tenemos que trabajar más intensamente, pues de Centro Habana 32, del Cerro 31, de 10 de octubre 26, Habana del Este 25, Plaza de la Revolución y Habana Vieja con 23 cada uno, Arroyo Naranjo y La Lisa con 22 cada uno, Guanabacoa, Boyeros y Marianao con 17 cada uno, Playa y San Miguel del Padrón y El Cotorro con 9 cada uno, y Regla 4. Se dan cuenta de la dispersión importante y además una dispersión con un número elevado en prácticamente todos sus municipios. Mayabeque también con una dispersión de 35 casos, que son 9 en Güines, 6 en Madruga, Santa Cruz, Quibicán y San José de las Lajas con 5 pacientes autóctonos cada uno, San Nicolás 3 y Bejucal y Batabano con un caso confirmado de cada uno de estos municipios. En Matanza, los 15 pacientes autóctonos que se confirman, como también ha ocurrido siempre, Matanzas y Cárdenas, Matanzas con 5 y Cárdenas con 4, el mayor número de los diagnosticados. Le sigue Jagüey Grande, Colón, Jagüey Grande con 2, y Colón, Calimete, Los Arabos y Martí con 1 cada uno. Los 7 pacientes autóctonos de Cienfuegos, pues son 6 del municipio de Cienfuegos y 1 de Aguada de Pasajeros. Los 26 autóctonos de Villa Clara, Santa Clara 18, Manicaragua y Santo Domingo con 3 cada uno, Caibarién y Ranchuelo con 1 cada uno. El paciente autóctono que se diagnostica en Santi Espíritu es del municipio Trinidad. En Ciego de Ávila se diagnostican 12 casos autóctonos, 5 del municipio Ciego, 4 del municipio Morón y 1 de Venezuela, al igual que 1 de Ciro Redondo. En el caso de la provincia de Las Tunas se confirma un caso autóctono del municipio cabecera. En Holguín 19 pacientes autóctonos, Holguín municipio cabecera 7, Moa y Mayarí con 4, Rafael Freire con 2 y Jibara y Sagua de Tánamo con 1 cada uno. 13 pacientes autóctonos en la provincia de Granma, 2 en Bayamo y 1 en Guisa. En Santiago una cifra todavía elevada de casos autóctonos, 86, del municipio cabecera 68, de San Luis 13,
2 de Songolamaya y de Mella, Palma, Soriano y Contramaestre, 1 de cada uno. Guantánamo, disminuyendo los casos, aunque todavía hay una transmisión en su territorio, 16 casos autóctonos, 14 de Guantánamo y 2 de Caimanera. Y el municipio especial Isla de la Juventud, que también lo hemos estado evaluando aquí diariamente, pues con un número de casos elevados todavía, 11 casos que traducen la complejidad que hay en este territorio, que además no tiene una población muy elevada. Eso es lo que hace que la tasa sea superior. Si vemos el comportamiento, igual que ha ocurrido en los últimos 15 días, y quizás un poco más, predominando los casos autóctonos sobre los importados, y lo que sí podemos apreciar, y para qué no engañarnos, nos da alegría que sea así, nos permite ver resultados ya, aunque todavía con mucha complejidad, nada de confiar, nada de bajar la guardia para no engañarnos, porque esto se revierte en cuestión de horas. Pues una cifra que es la más baja que hemos tenido, pudiéramos decir, en los últimos días, 10 días de evolución de la pandemia en este mes que comenzó muy complejo y todavía está muy complejo. Las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, pues ahí ustedes la tienen. La Habana en primer lugar, esto medio que cambió, porque realmente Guantánamo estaba en el primer lugar, pasó ahora al segundo. La Habana, con la complejidad que tiene, pues pasa a primer lugar, con una tasa de 258,89. Guantánamo en segundo lugar, todavía elevado, aunque disminuye discretamente, 252,36, igual que Santiago, que disminuye discretamente, muy discretamente, para no engañarnos, con 185,49, el municipio especial Isla de la Juventud, con 143,75, pues son los 4 provincias con una mayor tasa de incidencia de casos confirmados, con una mayor complejidad, aunque estamos viendo que Mayabeque va incrementando, ya está en un quinto lugar, con 98,38, Pinar del Río todavía no resuelto, y solamente pudiéramos decir que se mantienen Granma con una tasa de 11,86 y Las Tunas de 7,51 como las más bajas de nuestro país, aunque Granma incrementa en comparación con el día anterior. Específicamente de los autóctonos, porque ahorita lo dijimos, de la totalidad de casos, de los 562 autóctonos, el 95,2%, una cifra, un por ciento todavía mayor, pues son contactos de casos confirmados. Y de estos autóctonos, 3 son contactos de viajeros. Los municipios con mayor complejidad, sin mucho cambio en comparación con el día anterior. Guantánamo se mantiene todavía a la cabeza con 483,08. Decía La Habana Vieja con 462,92. Centro Habana, Plaza, Minas de Matahambre, Regla, Santiago de Cuba, Cerro, Cotorro, Madruga, 10 de octubre y Marianao. Y al igual que en días anteriores, pues todavía la provincia de La Habana, con 8 municipios de los que aportan el 52,2% de la incidencia de Cuba, pues con 8 municipios con cifras muy elevadas, Guantánamo, Mayabeque y Pinar del Río y Santiago, con 1 cada uno. Las curvas, si quiere, vamos al final de las curvas en donde aparecen las curvas de los últimos 15 días. En la extrema izquierda superior, Pinar del Río, que parece que quiere disminuir. Santiago también, pero todavía elevado. La Habana elevado y con una tendencia que quiere disminuir, pero elevado. Mayabeque subiendo. Ojo,
Aquí se toman medidas, el equipo de trabajo y el Consejo de Defensa muy enérgico, pero indiscutiblemente ha tenido un incremento en los últimos días. Guantánamo sin restar importancia a la complejidad epidemiológica que tiene en estos momentos, pero parece que quiere hacer una meseta, y el municipio especial Isla de la Juventud todavía con un incremento que no logra tener un control efectivo en este territorio, aunque su Consejo de Defensa y sus equipos de trabajo pues laboran intensamente. Este es el comportamiento. En resumen, pudiéramos decir que de los 34.064 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, se mantienen ingresados, positivos, activos, 5.071 de estos pacientes. Esa es, como yo dije ahorita, una cifra muy inferior a la que habíamos tenido incluso en el día de ayer. De estos 5.071, 5.003, que es el 98,6%, con una evolución clínica estable. Hoy comenzamos lamentando el fallecimiento de 4 personas, por lo cual dimos las condolencias a sus familiares, amistades en el día de ayer, y con eso ya suman 244 fallecidos, una letalidad de 0,72%, inferior a la del mundo, que es de 2,18%, inferior a la región de las Américas, que todavía es superior, 2,32%, pero inconforme con esta tasa que tenemos en Cuba. Los 2 evacuados, 54 que han retornado a sus países, y, muy importante, 1.099 altas en el día de ayer. Eso da un balance muy positivo. Estamos hablando de 519 más que los diagnosticados en el día de ayer. Y eso es lo que hace que el número de activos pues vaya disminuyendo. Y realmente es una acción que se está siguiendo diariamente para que un paciente no esté ni un minuto más después que ya se ha hecho el estudio y el resultado es negativo, ingresado en nuestros hospitales, para que realmente pueda hacer una recuperación en el ingreso domiciliario, con todas las medidas que conlleva hasta que se complete el estudio y se le pueda dar el alta epidemiológica. Con estos 1.099 pacientes que se fueron de alta ayer, pues ya se acumulan 28.693 pacientes recuperados. Estamos hablando del 84,2%. Número elevado, cifra elevada de pacientes en terapia intensiva, 68, 35 críticos, lo cual también es muy significativo, es una cifra que se trabaja duramente para su recuperación, y 33 pacientes graves. Y en la evaluación de la pandemia, gráficamente desde que comenzó aquel 11 de marzo del 2020, pues ustedes lo tienen ahí en pantalla. Ya en el mes de febrero, con un total de 6.472 pacientes diagnosticados. Estamos hablando en cuestión de 8 días de evolución del mes de febrero. Es una cifra elevada. Prácticamente ya casi estamos en el 50% de lo que tuvimos en enero, que fue la cifra más elevada de toda la pandemia, y con un total de fallecidos de 28, que pudiéramos también decir que es una tasa baja, 0,43, pero que trabajamos para que realmente se logre disminuir este número de casos fallecidos, que a pesar de que se explica por el número de casos que se confirman, se explica por los grupos de edad que están representados en los casos que se diagnostican diariamente.
y por la complejidad que tienen muchos de ellos desde el punto de vista clínico, pero se trabaja para que realmente se siga disminuyendo. Esa es la situación de Cuba, Gisela y todas las personas que nos escuchan. Situación compleja, se sigue trabajando, se siguen adoptando medidas, a veces son medidas circunscritas a un evento, a una localidad, a una institución y nada, a trabajar con la certeza de que se va a lograr con las medidas y la autorresponsabilidad de cada una de las personas, que yo creo que no es por falta de información, es por falta de responsabilidad, de ver realmente lo que puede ocurrirnos con esta enfermedad. Ya usted lo decía, son mejores las noticias, son noticias, digamos, más gratificantes en relación con otras, aunque siempre el número de fallecidos, lamentablemente como consecuencia de la enfermedad, es un dato que nos sobrecoge en cada jornada, doctor. Le propongo hacer una pausa para el resumen estadístico. Ha sido la conferencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, sobre el comportamiento de la COVID-19. Cuba registró al cierre del día de ayer 580 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19. Parece que la curva quiere bajar. Lamentablemente se reportan 4 cubanos fallecidos como consecuencia de la enfermedad. 244 es el acumulado total desde el inicio de la epidemia, y señalaba también el experto en conferencia que en lo que va del mes de febrero ya se registran 28 fallecidos como consecuencia de esta terrible enfermedad, esta contagiosa enfermedad que sigue cobrando la vida a cubanos, a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud. Como datos relevantes, del total de confirmados en la jornada de 580, 562 son autóctonos y 18 importados. El total de pacientes ingresados en los hospitales del país, 16.215. De este número, 5.071 activos. Desciende esta curva notablemente en relación con la jornada de ayer. Aclaraba el experto, 524 menos casos activos en relación con la jornada de ayer. El total de altas médicas, 1.009, es una muy buena noticia. Es un balance muy positivo, lo ha señalado el especialista también en esta jornada. A pesar de este balance gratificante, reiteramos, 68 cubanos se mantienen en terapia intensiva, que es un número elevado. El total de muestras realizadas ayer supera la cifra de 19.000. El dato exacto, 19.322 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Aclaraba también como dato noticioso en esta jornada el experto que se suma al total de laboratorios de biología molecular que hoy procesan muestras el CIDEM, un centro del grupo empresarial Biocuba Pharma, también en la capital, para el procesamiento de muestras. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada, La Habana, que en esta jornada se reitera como la de mayor tasa de incidencia. Guantánamo pasa al segundo lugar con 292 casos activos hoy, La Habana. Santiago de Cuba con 87 y Mayabeque con 35 casos confirmados. También veíamos cómo la curva de esta provincia de Mayabeque asciende en relación con las que mostraba el experto en esta jornada. Menores de edad, 709 activos en edades pediátricas, 2 pacientes, 2 menores en estado grave, y como dato también a señalar en esta conferencia es que 123 adultos mayores se confirmaron con la enfermedad al cierre del día de ayer. Decía el experto, son mejores cifras las de hoy, pero no se puede bajar la guardia, no se puede confiar en estos momentos. Nosotros seguimos con más información tras la pausa.